Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en este nuevo día en nuestro programa de Conexión de Fe. Gracias por acompañarnos. Y qué bendición de tenerlo una vez más aquí con nosotros y poder estar compartiendo con usted la palabra de Dios. Qué bendición que podamos nosotros tener la palabra de Dios con nosotros y gracias al Señor por este libro que tenemos, que el Señor nos ha dejado para poder llevar esperanza y llevar esa paz que sobrepasa todo entendimiento a las vidas y a los hogares de muchas personas. Gracias a usted por permitirnos llegar hasta sus hogares y por darnos la oportunidad de ser nosotros quienes le presentemos y le llevemos las buenas nuevas hasta sus hogares como lo estamos haciendo. En este día vamos a compartir un poquito de la palabra del Señor y vamos a directamente aquí a la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña en este día. Hechos 20, del 27 al 32, dice la palabra aquí: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estas son palabras muy, muy fuertes. Dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren lo que nos dice aquí en el 32 del apóstol Pablo diciendo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. En otras palabras, diciendo al Señor, diciendo, yo ya no voy a estar con ustedes, pero los dejo en las manos de Dios y en la palabra de su gracia, que tiene poder. Eso es lo que quiero compartir en este día con usted, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Este mensaje que quiero llevarle hasta donde usted me escucha, hasta donde usted está. La palabra de Dios tiene poder. Este libro no es cualquier libro. La Biblia, los 66 libros que en ella hay, no son cualquier libro, no es cualquier cosa. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios transforma y tiene poder para hacer cosas grandes en la vida de quien pone su fe y lo recibe como lo que es la verdadera palabra de Dios. Segundo de Timoteo nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para muchas, múltiples cosas. Entonces nosotros podemos tomar la palabra de Dios no solamente como una historia, como muchas personas la tienen. Lamentablemente este es el punto que mucha gente tiene en la Biblia como un libro de historia, y no es un libro de historia. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Aprendemos muchas cosas y también hemos sabido por medio de la palabra muchas cosas que sucedieron, que sí es historia, pero es una historia viva, no es una historia que quedó para la historia, valga la redundancia. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender lo que el Señor tiene para nosotros en este día, y ojalá y podamos nosotros ser de utilidad para su vida. Padre, le damos gracias en este día. Padre, gracias por darnos la bendición de poder nosotros traer la palabra, de poderla compartir. Yo no sé quién está viendo, no sé quién está escuchando en este día, Señor, pero usted sí lo sabe, Señor. Usted sabe cada quien lo que necesitamos, bendito Dios. Queremos pedirle en este día que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para recibir su palabra, Señor, y poderla poner en práctica en nuestras vidas. Úseme una vez más y suplicamos que haya vidas cambiadas, haya almas salvadas, Señor, para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo esto, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Como dijimos, el tema que quiero abordar en este día es: la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder porque no es cualquier libro, no es cualquier cosa. Es la palabra viva y eficaz de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial. Ya hemos compartido que la palabra de Dios es lo único que tenemos para poder apoyarnos en ella y obedecerla. La palabra de Dios no se nos dio
Dios no permitió que se escribiera la Biblia para comentarnos o para hacernos saber ciertas cosas. No es para ver si estamos de acuerdo o si nos gusta o si no nos gusta. La palabra de Dios se nos dio con el propósito de que la leamos, de que la escudriñemos y la apliquemos a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios y cuando nosotros caminemos de acuerdo a lo que este libro nos enseña, entonces habrá bendición. El libro de Josué nos enseña que, dice, ahí hablando Josué, dice que Él nos manda, dice que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque nuestro Dios estará con vosotros a donde quiera que vayamos. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. La palabra del Señor es tan viva y es tan eficaz que una vez que tú la recibes y la pones en práctica, dice también, hablándonos Josué, dice que después de que nosotros entendamos y pongamos en práctica todo esto, entonces es cuando todo nos va a salir bien. Nosotros vamos a hacer las cosas bien cuando nosotros estemos encaminados y dirigidos y guiados, claro, por el Espíritu Santo, pero dirigidos por la palabra de Dios. Yo no puedo entender la Biblia si el Espíritu Santo no me guía. La Biblia dice también ahí en el libro de los Hechos que había un hombre, eunuco, que venía leyendo la Biblia, venía leyendo los escritos de Isaías, y él está leyendo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se arrimara a ese carro. Cuando él se arrima le pregunta qué está leyendo, y él le está diciendo que está leyendo las Escrituras, y le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? El eunuco, la respuesta de él fue, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Tú te puedes poner a leer la Biblia, y la puedes leer como cualquier libro secular. En ese punto no vas a sacar nada bueno. Pero si tú le pides sabiduría a Dios, como nos lo dice Santiago, que cuando nosotros tenemos falta de sabiduría y se la pedimos a Dios, Él nos la va a dar sin reproche alguno. Entonces, cuando tú leas la palabra de Dios, tómala, pero tómala no para aplicarla a alguien, a otra persona. Tómala y aplícala a tu propia vida. Porque es cuando entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien, cuando estemos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida personal. De ahí que comenzamos nosotros a trabajar para el Señor y empezaremos a hacer cosas grandes para el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios en nosotros transforma la vida. La palabra de Dios aplicada a nuestras vidas puede hacer cosas increíbles, o podemos hacer cosas increíbles para el Señor a través de su bendita palabra, porque es poder. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios no es vana. O sea, todo lo que nosotros hacemos de acuerdo a la palabra de Dios no es en vano. Pareciera a veces que estamos perdiendo nuestro tiempo, pero realmente no estás perdiendo el tiempo. Yo te lo aseguro que sométete a la palabra de Dios y va a haber grandes bendiciones para tu vida. La palabra de Dios es santa, aun cuando fue escrita por hombres humanos. Fue escrita por hombres, pero fue inspiración divina. La palabra de Dios nos dice que Dios la inspiró, Dios la sopló. Dice, como dije ahorita en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y cuando habla de inspiración, habla de que Dios la sopló, Dios la dictó para que hombres comunes y corrientes, pero servidores del Señor, escribieran este bendito libro para que ahora en la actualidad nosotros la tengamos y podamos guiarnos y dirigirnos a través de esta porción que el Señor nos ha dejado. Hoy compartiremos y veremos que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. ¿Por qué? Porque nos dice en el libro de Romanos, y mira lo que nos dice aquí, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es poder. Mira lo que nos dice aquí en el 18, 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Cada vez que tú vas a indagar en la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios está llena del evangelio, o sea, de las buenas nuevas de Jesucristo. A lo mejor tú no vas a encontrar la palabra Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero vas a ver a Jesucristo mismo, su esencia y su tipología, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que yo le invito, hermano, amigo que me está escuchando, que cuando usted tome la palabra de Dios, indague tanto en ella, tanto como que usted está dependiendo total y 100% de ella nada más.
Como ya lo dijimos, la palabra de Dios fue dicha por Dios, fue inspiración por Dios. ¿Para qué le sirve a uno el poder? Cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios en nosotros, entonces nosotros tenemos el poder. Y no estoy hablando de un poder para pelear, no estoy hablando de un poder para discutir. Por ejemplo, a veces que se nos han topado ahí los testigos de Jehová, se nos han encontrado con los mormones, que son de ellos y son de otra religión en cierta manera, porque están tomando otros dioses. No me voy a poner a pelear con ninguno de ellos. Ese tipo de poder no está hablando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos da poder para enfrentar al enemigo, nos da poder para poder nosotros, ese poder genuino en el cual usted y yo podamos reprender a Satanás y reprender a los demonios y poder salir avantes de las situaciones que estamos pasando. También tiene poder para transformar nuestras vidas. El poder genuino no es, dice, no se soborna, no se vende, no se compra. El poder genuino es verdadero, pero dice es verdadero poder de Dios y lo da con un propósito. Todo lo que Dios nos da y todo lo que Dios nos ha escrito aquí en su palabra, todo tiene un propósito y todo tiene una razón, un porqué. Todo lo que usted ve en la Biblia escrito, a veces pareciera que hay palabras aquí que no tienen sentido. Pero si está escrito en la palabra de Dios, otra vez, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la palabra, toda la escritura es inspiración de Dios. Toda. Desde el primer capítulo hasta el último es inspiración de Dios. Por lo tanto, desde el principio hasta el final, la Biblia tiene un poder exclusivo de Dios, que solamente lo atribuirá a todo aquel que cree en Él. Pablo les advierte que no les verán más, pero también dice, les recuerda que los ha dado y les exhorta a que usen lo que les ha enseñado. En otras palabras, si yo enseño la palabra de Dios y usted usa lo que está enseñándosele, usted usa lo que está escuchando, le aseguro, le garantizo que tendrá victoria en cualquier tipo de problema. Pablo le está diciendo, ok, ya no me van a ver a mí. Pero no necesitan verme a mí, no necesito estar con ustedes. Si tienen la palabra, ustedes tienen el poder. Yo voy a estar aquí, no sé cuántos años me deje el Señor trabajar aquí, caminar aquí por la tierra. Yo no sé cuánto tiempo me va a dar el Señor de vida. Pero el hecho de que yo no esté aquí no significa que el poder de la palabra vaya a disminuir. Desde los antiguos, del Antiguo Testamento hasta el día de hoy, la palabra de Dios fue predicada. Los apóstoles la continuaron predicando al final. Se entregó todo lo que tenía que entregar. Hasta el día de hoy, en la Biblia ha sido el libro más atacado y no ha podido ser destruido y no podrá ser destruido. Porque la palabra de Dios tiene poder. Miren lo que nos dice aquí en el versículo 27 y 28. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En el 29 nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire la advertencia que el apóstol Pablo está poniendo aquí. Mire cómo ahí va a haber gente y vamos a encontrarnos a tanto tipo de personas que vamos a empezar a ver cómo el evangelio lo van a querer diluir. Pero no solamente eso, van a querer negociar con él. Dice aquí que Pablo les advierte de dos tipos de peligros que después de su partida podrían enfrentar en la iglesia. Y ¿sabe qué? Hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo, estos dos tipos de peligros que Pablo avisó. Desde aquel tiempo ya estaban, pero hoy se han visto con más ganas. Miren lo que dice otra vez aquí el 29 y el 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esto significa que va a haber gente que va a pretender predicar la palabra, va a pretender enseñar el evangelio, pero realmente su principal objetivo no es enseñar la palabra. Su principal objetivo es aprovecharse del rebaño. Ahora, en el 30 nos dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas.
Qué triste es eso que dice de vosotros mismos, de la misma iglesia, del mismo grupo de personas que se les compartió bien el evangelio, se les compartió y se les enseñó el evangelio del poder, el evangelio transformador, el evangelio verdadero. De allí mismo se levantarán personas, dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se está refiriendo simple y sencillamente, hermano, amigo que me escucha, a que los falsos maestros fuera de la iglesia empezarán a llegar y empezarán a aprovecharse de todo esto. Los falsos maestros, primeramente va a haber unos fuera de la iglesia. Y tengamos mucho cuidado con esto. Amigo que me escuchas, fíjate bien a quién estás escuchando. Fíjate bien quién es el que te está dirigiendo. Porque si se te está diciendo algo que la Biblia no lo menciona, tú estás siguiendo fábulas, tú estás siguiendo al hombre, no estás siguiendo a Dios. Y el apóstol Pablo dijo que si alguien predicara un evangelio diferente al que Cristo nos presentó y nos entregó, sea anatema. No podemos, por muy bien que nos parezca y por muy bonito que nos parezca, es que el problema es cuando algo me conviene, a mí se me olvida la ética, a mí se me olvida el cuidado, a mí se me olvida el respeto por la palabra de Dios. ¿Cuántas personas por dinero han dejado de predicar la verdad? ¿Cuántas personas por dinero han dejado de exhortar y de poder animar a las personas para seguir por el camino correcto? Solamente porque alguien le está diciendo, no prediques esto y yo te voy a ayudar. Hay gente que no le conviene escuchar la verdad. Sí, dice la palabra de Dios que por eso fue muerto Juan el Bautista. Porque él iba y le decía al rey o al gobernador ahí que estaba acostándose con la cuñada. Y esto no le pareció. Tuvo que deshacerse de él. Cuando se dice la verdad, a muchos no les va a gustar. Cuando se predica la verdad, muchos se van a ofender. Pero los falsos maestros no les importa. A los falsos maestros te van a dar lo que tú quieres oír. El falso maestro va a querer decirte y te va a rascar la oreja para que tú no te molestes y te sientas a gusto y tú creas que estás bien. Pero no importa lo que el pastor diga, no importa lo que el hombre diga. Lo que importa es lo que la palabra de Dios realmente nos dice. Entonces vamos a ver algunos textos con los que te voy a apoyar. Todo lo que te estoy diciendo, los falsos maestros fuera de la iglesia se van a hacer presentes. Miren lo que nos dice aquí en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El 15 nos dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Lo que nos está diciendo el apóstol y nos está diciendo tengamos cuidado porque hay falsas personas, hay personas que se supone y se mencionan a sí mismos y se autonombran apóstoles. Esto es algo evidente, es algo claro. El apostolado ya pasó, la profecía ya terminó. Ya no hay nada más nuevo que te tenga que decir el Señor. Todo lo que Dios tenía que decir ya está escrito aquí en esta palabra de Dios. Se acabó, ya no hay nada más. Yo he escuchado personas literalmente decir personas, Dios me está hablando, Dios me está diciendo tal y tal y tal cosa. Hermano, amigo que me escucha, mire, no se deje engañar. Dios ya no habla, ya no vas a oír la voz de Dios audiblemente, valga la redundancia. Ya no vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, haz esto y haz aquello. Si Dios quiere que hagas algo, si Dios te va a exhortar y te va a hablar, es a través del evangelio, a través de la palabra de Dios. Ya está escrito todo lo que Dios tenía que haber dicho. Nadie más va a escuchar la palabra de Dios. Nadie más va a escuchar, la voz de Dios. Ya se dijo lo que tenía que decir. No podemos estar mintiendo a la gente, pero el problema no es tanto el que habla. El problema es el que escucha. Porque a veces el que está hablando es uno y los que están escuchando son miles. Y no es posible que de tanta gente que está sentada ahí enfrente no puedan escudriñar la palabra de Dios y ver que la Biblia dice claramente que la profecía ya pasó, ya se terminó. Todo lo que ya está escrito, está escrito. Todo lo que Dios tenía que decirnos, aquí está. Ya no hay más que hablar. Está todo terminado aquí, está todo dicho aquí. Todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. Mira lo que nos sigue diciendo la palabra, dice aquí en 2 de Pedro 2. Pero hubo también, dice aquí, falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Esto quiere decir que cuando dice introducirán encubiertamente herejías, no te lo van a decir a ciencia abierto. Te van a estar diciendo parte de la Biblia acomodado como ellos lo quieren que tú lo escuches. Dice que encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tenga mucho cuidado cuando una persona te está diciendo que como tú estás viviendo no es malo. Hay veces que personas están diciendo, no se preocupe, si usted está pecando, siga pecando, nomás pídale perdón a Dios. Mire lo que nos dice en el 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. Esto nos está indicando que va a haber mucha gente que le va a gustar que lo engañen. Y como ya lo hay, mega iglesias de personas hablando porque están educados, porque fueron a la universidad y porque es más psicología y es más humanismo lo que están predicando que evangelio. Realmente el evangelio no lo están predicando. Lo que están haciendo es que están animando a la persona a que salga, que prospere y que se enfoque en él, y que la persona diga, oh, pobrecito de mí, yo no debo de vivir así. El evangelio de la prosperidad jamás ha sido el evangelio de Cristo. Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tuvo dónde recostar su cabeza. Jesucristo en una ocasión vino un hombre y le dijo que le seguiría, y Jesucristo le dijo que tenía que dejar a su padre, tenía que dejar a su madre, tenía que dejar todo. Dijo, vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que este joven se retiró porque tenía muchas posesiones. No es fácil seguir al Señor, no es fácil buscar el evangelio, no es fácil aplicar el evangelio en nuestras vidas, pero el evangelio verdadero es el único que tiene poder en la vida de la persona. Tengamos cuidado cuando una persona nos está predicando el evangelio, porque nosotros mismos tenemos que conocer el evangelio. Nadie nos puede estar engañando, y te van a engañar, con todo respeto te lo digo. Si te están engañando es porque tú eres un ignorante de la palabra de Dios. Y si una persona es ignorante del evangelio es porque quiere, porque ahorita el evangelio, la Biblia la puedes conseguir en cualquier lugar. El problema es que no queremos leer, no queremos estudiar. No queremos indagar en la palabra de Dios. Preferimos que otra persona nos hable. Preferimos que otra persona nos lisonjee y nos hable cosas bonitas y no nos confronte con nuestro pecado. La Biblia, todo el tiempo que tú la leas, te va a confrontar con tu pecado. Te va a confrontar con lo que tú estás haciendo. Y si te llega uno de esos mentirosos, esto es lo que te va a decir. Mira lo que dice aquí en 2 de Pedro. 2 de Pedro 3, del 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened, dice, entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo y siendo inspirado por Él, escribió cantidad de la palabra de Dios. Y esto es lo que está diciendo casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propio o su propia perdición. Qué increíble es de ver a personas que tan fácil agarran la Biblia y te transforman un capítulo o un versículo y te lo acomodan a como ellos quieren. La Biblia, por ejemplo, Malaquías 3:10 habla respecto a que traigan los diezmos al alfolí. Y todas las personas que empiezan a hablar y quieren agarrar y quieren hablarte de dinero, van a usar el capítulo de Malaquías 3. Y van a empezar a decirte que si tú le das a Dios, Dios te va a sobreabundar y Dios te va a dar muchísimo dinero. Porque dice la Biblia que cuando tú traigas los diezmos al alfolí, entonces va a haber una ventana abierta de parte de Dios allá en el cielo y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y la gente luego empieza a hablar de dinero. Y te empiezan a decir, cuando tú le das a Dios, Dios te va a dar a ti. Ese no es el contexto de ese versículo. Antes de eso, Dios está pidiendo que la gente se reconcilie con Dios, que vuelvan a Él, que le crean a Él. Ese no es contexto de dinero. Es contexto de obediencia, de sumisión, de creerle a Dios. Otra vez, la gente inconstante, como nos lo está diciendo el versículo, va a estar escuchando esto.
Y claro, ¿a quién no le gusta recibir? El problema que también aquí es, ¿qué es lo que consideras bendición? Para muchos de nosotros bendición es dinero, casas, carros. Pero realmente la bendición que Dios da es mucho más que eso, porque casa, carro, dinero y todo va a pasar. Hoy salió un carro nuevo, el año que entra sale otro nuevo, el próximo año va a salir otro nuevo y nunca va a estar saciado. Eso es temporal. Pero las bendiciones que Dios da son aquí y en la eternidad, para siempre. ¿Qué es un indocto? La Biblia nos dice aquí que los indoctos lo tuercen. Un indocto en este pasaje específicamente se refiere a un ignorante no instruido por Dios. Y estos son los que les cuentan, o los que les encanta, mejor dicho, llamar la atención, ser reconocidos, viajar sobre todo el mundo y viajar sobre todas las personas y decir, Dios me dijo, Dios me habló. Es increíble de ver cómo la gente se deja llevar por este tipo de cosas. Es increíble cómo ver que las personas, después de que tenemos la Biblia nosotros, antes estoy de acuerdo, la Biblia dice que los escribas eran los que la tenían, los sacerdotes eran los que la tenían y el pueblo lo escuchaba. Hoy no, hoy tenemos la bendición de que nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros las 24 horas del día. ¿Cuál es la excusa que vamos a poner por no leerla o para no leerla? ¿Qué vas a poner de excusa? La palabra del Señor es clara, es obvia. Si tú quieres tener una relación con Dios, es a través de su palabra y es a través de la oración. Dios te va a hablar a través de su palabra. Tú hablas con Dios a través de la oración. Esa es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial. De otra manera, si tú no lo haces así, cualquier persona va a llegar y te va a indicar y te va a decir y te va a querer poner tantas cosas que sí, te van a hablar bonito. ¿Y cuánta gente engañada hay? ¿Cuánta gente cayendo en este tipo de adulaciones, tipo de cosas que realmente Dios no lo dijo? Jamás Dios dijo ciertas cosas que están enseñando hoy en día por todos estos lugares. Los falsos maestros fuera de la iglesia abundan en todo lugar. No es posible que una persona que está buscando a Dios, una persona que está tratando de ser regenerado, no es posible que la iglesia no lo ayude, o no es posible que la iglesia no tenga cuidado de esta persona. Pero llegan los falsos maestros y tienen cuidado más de los que tienen dinero que de los pobres. Y quieren hacer a los pobres un esclavo y a los millonarios los quieren hacer una fuente de ganancia. Cuidado con todo esto. Amigo que me estás escuchando, por favor, abre tus ojos. El evangelio está puesto para todo aquel que lo quiere recibir. No hay nada oculto en el evangelio. Jesucristo dijo, todo el tiempo hablé en lo claro, nunca hablé en privado. El día de hoy estamos en la misma situación. No hay nada oculto aquí que no vaya a ser manifiesto. Todo está en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Si tú quieres el poder, la palabra de Dios tiene poder. Si tú quieres el poder, la palabra de Dios tiene lo que necesitamos para poder desenmascarar estos individuos, estos falsos maestros, eso y mucho más. Pero no me interesa desenmascararlos a ellos. Me interesa que tú le entregues tu vida a Cristo. Yo te aconsejo en este día, pon atención a la palabra de Dios, porque Dios te quiere bendecir. Ojalá y Dios te haya hablado en este día. Ojalá y Dios te haya ilustrado en ciertas cosas y que tú puedas continuar siguiendo a Dios y no siguiendo al hombre. Que Dios te bendiga y gracias por habernos escuchado en este día y que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.